¿Cuánto aguanta España con esta estupidez, señores? Con su propia fuerza lo hará. Cambiarán tinieblas por imaginación. Banzai, amigos, hoy vamos a hablar de un tema importante, de un libro que se llama Mártires a la sombra del Alcázar de Toledo, que es de la editorial San Román, y voy a empezar con este libro, un ciclo sobre Franco y el franquismo, un hombre Franco, una figura histórica ya que es equivalente a un Carlomagno, es decir, es un hombre invisto y constructor de una sociedad para que los jóvenes y los no jóvenes recuperen la verdad histórica. Mártires a la sombra del Alcázar de Toledo es de Jorge López Tiulón, ya digo que es de la editorial San Román, que es una editorial que se ha abierto un camino con fuerza y con gran sentido, con sus señas de identidad, que es una editorial católica y luego que cuida perfectamente sus libros, siempre lleva las fotos de 12 fotos, no comete una errata, está perfectamente hechas las notas a pie de página, está hecho con perfección. No sé si lo he dicho, que en la editorial la dirige un catedrático de la Universidad de Alcalá que se llama Javier Paredes, de cuya amistad me honro. En su fondo bibliográfico pues ha dado la vuelta totalmente al siglo XIX español, mediante el trato a la figura egregia de Sor Santa de Sor Patrocinio, un personaje vilipendiado por la masonería, pero que han recuperado en la editorial, la han limpiado de roña toda la biografía de Sor Patrocinio, y a través de ella se da la vuelta al siglo XIX, al sectario siglo XIX español. También tiene han dado la vuelta también a la Revolución Francesa. Tienen un libro maravilloso que recomiendo vivamente. Todos los libros de la editorial San Román son muy buenos y los recomiendo. Cristianismo y Revolución, de Jean de Viguerie, que explica cómo los revolucionarios buscaron cortar la relación de los fieles con los sacramentos a través de una serie de crímenes, martirios de los sacerdotes, de tal manera que desde la Revolución Francesa, Francia, que es la católica Francia, la hija mayor de la Iglesia, va dejando de serlo hasta la ponzoña que vemos hoy en día y que se va a recuperar, no cabe duda. Luego también, por ejemplo, tiene un libro, Los presos del Valle de los Caídos, de Alberto Bárcena, que es deslumbrante, es ilustrativo, es su tesis doctoral
como trataron a los trabajadores del Valle de los Caídos, me parece escandaloso, porque gente con delitos de sangre, a uno lo llamaban matacuras, les pagaban, les dan allí vivienda, luego les dan viviendas, fíjate, al final del Paseo La Castellana, entonces debía de ser, se habrán forrado todos, ¿no? Es muy escandaloso, pero por este lado, como Franco trató a los presos con delitos de sangre, que conmutadas las penas, les redención de penas y tal. Quien quiera quien quiera saber la verdad sobre las mentiras de Perico y el socialismo de mierda, puede acudir ahí, ¿no? Entonces, mártires a la sombra del Alcázar de Toledo. Los milicianos no eran las hermanitas de la caridad, eran unos salvajes y una jauría, eran una puta jauría, eran una jauría humana. Perdieron la guerra porque eran unos cobardes, se dedicaban a matar en la retaguardia a los sacerdotes. Aquí en el Paseo del Tránsito mataron en Toledo, en la archidiócesis de Toledo, en Toledo capital, a más de 100 y pico sacerdotes, religiosos, y bueno, quien quiera saber la verdad sobre las mentiras de Perico y el socialismo de mierda, puede acudir ahí, ¿no? Entonces, mártires a la sombra del Alcázar de Toledo. Los milicianos no eran las hermanitas de la caridad, eran unos salvajes y una jauría, eran una puta jauría, eran una jauría humana. Perdieron la guerra porque eran unos cobardes, se dedicaban a matar en la retaguardia a los sacerdotes. Aquí en el Paseo del Tránsito mataron en Toledo, en la archidiócesis de Toledo, en Toledo capital, a más de 100 y pico sacerdotes, religiosos y bueno, muchos más, católicos, pero se centra el libro básicamente en los mártires sacerdotes, que son más de 100, con una hazaña, con una deshumanidad, de tal manera que el marxismo es la cocaína de los salvajes, es la cocaína de los salvajes. El socialismo y el comunismo y el anarquismo debían haber sido prohibidos, es decir, quedan deslegitimados por este salvajismo. Hay unas constantes en los mártires que me lleva a los mártires, que por cierto, mea culpa, me da máxima culpa, los mártires no les he prestado la suficiente devoción. Hay que encomendarse, hay que encomendar a España a estos mártires, hay que encomendarse. Hay unas constantes en los martirios. Veamos aquí con unos ejemplos estas constantes. En aquella casa, susurra la mujer, al menos hay 3 curas, es una pensión.
Llegados a la puerta, aporreándola, reclaman con fuertes voces la presencia de la casera, que se niega a que entren allí a pesar del riesgo que esta decisión entraña. Ante las valientes palabras de doña Josefa, de una de las habitaciones sale don Gregorio Gómez de las Heras, capellán mozárabe de la Catedral de Toledo. Detrás de él, mozárabe porque practica el rito mozárabe. Detrás de él, el padre Emilio Rubio, rector del seminario franciscano de la Puebla de Montalbán, Toledo, ofreciéndose en lugar de don Toribio. Haciendo ademán de malos modos, les despojan de todo el dinero que llevan encima. Esta es una constante de los socialistas, que son unos ladrones y que roban a sus víctimas. Y uno que parece el cabecilla dice: estáis libres, podéis marcharos donde queráis. Las vecinas que observan la escena han escuchado lo que va a suceder y, como nuevas mujeres de Jerusalén, contemplando la escena de Cristo en el Vía Crucis, comienzan a llorar. Don Gregorio, despidiendo de ellas con tono de súplica, les dice: encomendadnos a Dios.